A lo largo de esta semana tuve un aumento muy importante de pacientes con una complicación completamente prevenible. A lo largo de esta semana atendí a múltiples pacientes con un malestar doloroso, complicado, para muchos vergonzoso. Hemorroides. Las hemorroides pueden ser causadas por diferentes factores, muchos no controlables por la persona, pero muchos otros controlables por la persona. El estreñimiento es una de las cosas que más puede generar aumento de presión en la zona rectal, esfuerzo al evacuar. Esta y muchas otras complicaciones se pueden evitar gracias al consumo de fibra. De manera muy particular, hoy vamos a hablar del taco de verduras, aspectos nutricionales. Yo soy Sara Peniche, nutrióloga clínica, y esto es La Ciencia del Taco, el podcast donde la ciencia y el placer comparten la mesa. Bienvenidos. Los beneficios del consumo de verdura están ampliamente documentados, desde el aporte de vitaminas y minerales que estos aportan, que aquí es importante entender que tanto las vitaminas como los minerales van a ser cofactores de reacciones, van a hacer que cosas en el cuerpo sucedan de manera mucho más eficiente. Por eso, el tener un aporte adecuado de vitaminas y minerales a través de la dieta es la forma más eficiente de que el cuerpo tenga todos esos procesos. Va a generar una mejora de la respuesta, por ejemplo, del sistema inmune, va a generar una mejora del sistema cardiovascular cuando el corazón trabaja con menos esfuerzo dentro de todos los procesos del cuerpo. Y eso sucede cuando las venas y las arterias se encuentran libres del paso. Cuando la dieta es alta en grasa y esta grasa se comienza a almacenar en esas venas o en esas arterias, va a generar que se altere todo el ciclo y todo el trabajo cardiovascular. Las verduras evitan a que esa grasa llegue a esos lugares donde no deben de ir. De manera muy específica, la fibra. Las verduras también van a ayudar a generar mayor saciedad. Si yo como verduras siento que comí mucho alimento, aunque en volumen sea poco, solo que es parte de sus características. Va a generar que también haya un mayor control de la glucosa y va a disminuir estos riesgos metabólicos en general. Todos estos beneficios del consumo de fibra es algo que está bastante documentado, pero vamos a entender cuáles son las características del consumo de la fibra. En cuanto a la fibra, tenemos que entender que esta ingesta diaria recomendada o IDR de la que hemos hablado en otros videos es de 30 gramos de fibra por día, pero de esos 30 gramos, 15 van a ser dedicados de manera específica para fibra soluble y 15 para fibra insoluble. Ambas son fibras, pero tienen funciones distintas. La fibra soluble va a favorecer a que el tránsito intestinal sea lento y ordenado y va a generar una especie de gel, ¿no? La fibra soluble va a solubilizarse en el intestino y va a generar un gel que va a facilitar todo el tránsito intestinal y el movimiento. A su vez, va a disminuir la absorción de colesterol malo, que le llamamos malo para temas educativos, pero es el colesterol LDL. Va a aumentar la sensación de saciedad, va a disminuir el tiempo que pasa en la materia fecal dentro del intestino. Y entonces entender que la fibra insoluble va a ser el efecto contrario. Dentro de estos 30 gramos, destinamos 15 gramos al equilibrio entre la fibra soluble y 15 gramos al equilibrio de la fibra insoluble. Bien, vamos a entender que ahora la fibra insoluble va a tener una función como de escoba. Si bien la soluble genera un gel, la insoluble va a hacer que ese gel se mueva mucho más rápido, va a acelerar ese tránsito intestinal y se va a mantener como alimento de esa microbiota. Una vez que entendemos un poquito más a profundidad cuáles son estos tipos de fibras, podemos entender en qué momento necesitamos qué tipo de fibras. Esto se los menciono porque justo una de estas pacientes me decía, es que estoy tomando jugo verde. En su jugo verde solamente tenía fuentes de fibra soluble.
Tenía una gran cantidad de verduras, tenía algunas frutas, pero no hacía un equilibrio entre soluble e insoluble. Entonces, no es que esté mal, pero el hecho de que no haya un equilibrio entre esas fibras va a generar que no sea tan eficiente el trabajo del intestino. Y en un momento tan crítico como en un hemorroide, donde necesitamos que la materia fecal tenga una textura inclusive un poquito más blanda de lo habitual para evitar que lacere a esas venas rectales, pues necesitamos favorecer que la textura sea mucho más amigable. Si tú estás pasando por una situación similar a esta, mantén un consumo equilibrado de fibra soluble e insoluble. ¿Dónde vamos a encontrar unas fuentes de fibra soluble? Fibra soluble principalmente la vamos a encontrar en verduras y frutas. Y la fibra insoluble la vamos a encontrar en leguminosas, cereales integrales. Hay alimentos que están un poco en el limbo de ambos o que tienen ambos tipos de fibra, pero a términos generales a veces es más fácil entenderlo por dos grupos característicos para poderlos adicionar a la dieta y de esta manera buscar estrategias. Como platicábamos en el capítulo anterior de la ciencia del taco respecto a la actitud de las verduras y el comportamiento, algo que nosotros necesitamos entender en este punto es cuando hay un factor salud o cuando hay un factor malestar, el consumo de verduras deja de ser opcional. Se vuelve un poco más obligatorio o parte del tratamiento que deberíamos seguir para mejorar nuestra condición de salud. En ese caso, algo que necesitamos es no nada más adicionarlas, sino busquemos adicionarlas de una forma mucho más amigable. Para eso tengo un regalo completamente gratis para ti. Un recetario que tenga incluidas todas las verduras, variedad, tipos de preparación y sabores diferentes para que adicionar esas verduras sea mucho más amigable, para que el consumo de estas y disminuir los malestares relacionados al estreñimiento, a las hemorroides, al exceso de gases, también pueda hacer una diferencia. Yo soy Sara Peniche. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia en este capítulo de Taco de Verduras parte 2. Escribe en los comentarios recetario para que te podamos enviar ese recetario sin ningún costo. Gracias por haber venido a esta mesa donde la ciencia y el placer comparten el momento. Hasta la próxima semana. Posible gracias a Edu Yo Mi Bienestar. En Edu Yo Mi Bienestar creemos que aprender sobre salud no tiene por qué ser complicado ni aburrido. Por eso diseñamos experiencias educativas que conviertan la información científica en herramienta práctica, dinámica y fácil de aplicar en la vida diaria, buscando generar cambios positivos que realmente perduren. Porque cuando aprendemos de una forma diferente, también transformamos la manera en la que cuidamos nuestra salud.